Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. El programa ampliado de inmunización confirma que quedan 432.000 vacunas anti-COVID en todo el país. Se espera la llegada de un lote de 1 millón de dosis hasta mediados de junio. En Santa Cruz se acaban las vacunas y familiares bloquean la avenida G77 por falta de oxígeno. Solo quedan 18.000 vacunas de las primeras dosis, motivo por el que se redujo los puntos de vacunación y la falta de oxígeno provocó protestas de la población. A Zamora da positivo a COVID-19 y suspende su viaje a México. El expresidente indicó que se encuentra asintomático, que mantendrá los cuidados necesarios para precautelar su salud. Exalcaldesa de Santa Cruz es citada a declarar ante la Fiscalía por delitos denunciados en su contra. Angélica Sosa fue citada a declarar ante el Ministerio Público este lunes 14 de junio por una denuncia en su contra referida a los presuntos delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, nombramiento ilegal y falsedad material e ideológica. Senador del MAS pide que Camacho y Doria Medina sean convocados a declarar por el caso Golpe. Leonardo Loza insistió en que todos deben ser convocados a declarar en el marco de las investigaciones. Padrastro obligaba a su hijastra a meterse desnuda en su cama. Un hombre de 33 años abusaba sexualmente de su hijastra desde que tenía 7 años. El acusado aprovechaba la ausencia de la madre para cometer el delito y ahora la víctima tiene 16 años de edad. En Potosí, mujer mata a su hijo a minutos de haber nacido. Una mujer que mató a su hijo asfixiándolo fue enviada a la cárcel por 30 años. La madre habría tomado la determinación aparentemente por problemas sentimentales con su pareja. Askilogi panahira kuya kanaka may kutin peruntas niya ni kaluana yati unya gampi kut ang kasine wala skill ko unya gampi yati unaka unya kiptanya kuni ham takuru nagana uk ampes kanainche unya gahma ki paraki markasana uk malakan gaha markana gansa COVID-19 usutuk ampi yak yati unya gampi tua akalwana yati unaka unya kiptanya uk marikamo wa may kutin pi chikitas niya ni kuni hamti kanainche unya gas kumare kunya unya gas saria siya kamarikana kana takpacho ku yati unya gampi akawu kichawe kajahatasina. El 20 de marzo del 2013 Rally on Wall Street today, and the jobs report, the volume continues to remain like this, however. Organización Mundial de la Salud Uxangui nekaha kun nagana ha haniwas kinihama uyenchu nekampi chikan chipkite ka COVID-19 usudna hanwal tawne ku kampa chanje tapat kuna imana markanakana wa yamakisa kun nagana walen wal tawne ka uyenche ase kaisa Brasil, Argentina o kamari Colombia nkaha markana kamato katoketa kanenchu nekaha utkareki. Sudamérica se ha convertido en la excepción de la pandemia. El coronavirus sigue golpeando con fuerza a la región, mientras a nivel global disminuyen los casos y las muertes por COVID-19.
La Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación al respecto. La situación en Sudamérica sigue siendo muy preocupante, dice el director de emergencias sanitarias de la OMS. 8 de los 10 países que han registrado las mayores tasas de mortalidad en la última semana están en América, especialmente en Sudamérica. Es más, 3 de los 5 países que registraron más casos de coronavirus la semana pasada se encuentran en esta región. Se trata de Brasil, con más de 420.000 nuevos positivos, Argentina con 219.000 y Colombia con 150.000, un 40% más que en los 7 días anteriores. Por lo que se refiere a Argentina, levantó el lunes pasado el último confinamiento de 9 días impuesto por el gobierno de Alberto Fernández, pero se mantienen las restricciones en un país que no consigue salir a flote tras la segunda ola. La pandemia devora el centro de Buenos Aires. Los carteles de "se vende y se alquila" se multiplican en los comercios. Héctor López lucha por mantener su negocio, una tienda fundada por su padre hace 74 años en la calle Florida. Hay casi 100 locales cerrados sobre la calle Florida, más 400 y pico en las galerías. Estamos arriba de 500 y pico de locales. No hay turistas ni empleados en las oficinas y la situación económica tampoco ayuda. Es el peor escenario posible. Un contexto de alta inflación mensual y un contexto de pandemia, donde la gente no sale, donde hay mucho miedo, donde hay mucha incertidumbre. En el vecino Uruguay vacunan a marchas forzadas. Más de 1 millón de personas, lo que supone el 29% de la población, ya han recibido 2 dosis y las autoridades sanitarias han dado el visto bueno para que también se empiece a vacunar con Pfizer a los menores de entre 12 y 18. Kaisa Bruselas ang kahamalgan stego na ganuk ampi kun walta unika huyenche su kampi sa kolkap na kawin toketa wali kan walta unika wa makipi kolkap na kawin na hutini malaka maya kan walta unika huyenche chispa hanas ki woki chau na sasinwa kan injab ku kampi sa mai promer ka chine kan waskini ha me na kawin kun kanchenya ukamata kan walta unika mahanuk ampi jikan jasnya taki. La Comisión Europea insta a los Estados miembros a seguir invirtiendo y gastando para impulsar la recuperación económica tras la recesión provocada por la pandemia. Por ello ha decidido mantener suspendidas las normas sobre el control del déficit y la deuda pública hasta 2022 y no se reactivarán hasta 2023. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, cree que los Estados miembros deberían evitar una retirada anticipada de las ayudas y que deben usar todas las opciones del Fondo de Recuperación. El mensaje que estamos mandando es que debemos mantener el apoyo. La postura fiscal de nuestra economía se mantiene en 2021 y en 2022. Porque efectivamente la recuperación está en marcha. Tenemos una perspectiva más esperanzadora para nuestras economías, pero debemos evitar el error que se cometió en crisis anteriores, siendo demasiado rápidos en restringir las políticas de apoyo. El comisario insiste en que la Unión Europea debe aprender de los errores del pasado, en particular de la crisis bancaria, cuando la austeridad dañó la sociedad y la vida de los ciudadanos. Sin duda, el error fue tener una reacción común demasiado lenta, y en este caso fue muy rápido. Y el segundo error fue volver a la consolidación fiscal demasiado pronto. Y esto creó esta recesión de doble inmersión en Europa. Ahora, por supuesto, deberíamos preocuparnos por el alto nivel de deuda y ser cautelosos a la hora de aumentar la carga del gasto corriente. Pero esto en un marco de apoyo persistente a nuestras economías. El fondo de rescate de 750.000 millones de euros del bloque pronto comenzará a llegar a los sectores y estados miembros más afectados, en un esfuerzo por mejorar las economías, incluso por encima del nivel al que se encontraban antes de la pandemia. Ugampi o itu wajah kunci si Europa mereka toke tu kambis kita nak kata ketoki ni nak kau nak kunci jawab kunci una kerja mau panik asap kali kiwa akau rakan usis payu kampis kanas kunci una kau minak tokero kurham tiut hi akau ni gas kau kunci una kasayu kamar kama usis payu hilpacha kunci una kahaja manja tu cenak tokero iku mat kama ya hanas kini kama ya kau ni kau esbe war minak tokero sesinu kama tu panik kahya tiap kali. El transporte es el causante de una cuarta parte de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Pero también es fuente de desigualdades. Por ejemplo, el género determina la forma de viajar de las personas. Las mujeres caminan más y utilizan el transporte público con más frecuencia.
En cambio, es más probable que los hombres se desplacen en vehículo privado. Además, la función de los viajes también varía según el género. El transporte está organizado casi por completo en torno a las personas que van y vienen del trabajo. Y este es básicamente un patrón bastante masculino. Mientras que en general, las mujeres suelen tener un patrón de viaje más complicado, ya que puede que tengan que recoger algo para la familia, llevar a los niños, cuidar de los padres, este tipo de cosas. Ellas se beneficiarían potencialmente, por ejemplo, de un sistema más flexible que tenga más capacidad de extenderse. Y también quizás de un sistema de venta de billetes diferente, que te permita viajar de forma más flexible. Según varios estudios, alrededor del 80% de los empleados de las empresas de transporte son hombres. Esta altísima representación configura las políticas de viaje, pero también los vehículos y las estaciones, que no siempre están adaptados para personas con niños o con la compra. La discriminación también tiene una faceta económica, ya que un transporte más limpio solo es accesible para aquellos con más dinero. Si centramos nuestra política de movilidad sostenible solo en coches eléctricos y subsidiamos que la gente compre vehículos híbridos o eléctricos, no es raro que esto beneficie principalmente a hombres y a personas con ingresos altos. Una integración de la política de igualdad y sostenibilidad significaría que ponemos la inversión donde beneficia a la mayoría de las personas y donde nos aseguramos que nuestros conceptos de movilidad tengan en cuenta cómo los hombres y las mujeres se mueven de manera diferente, cómo podemos beneficiar a las personas que viven en las zonas menos prósperas de la ciudad o cómo podemos asegurarnos de que las personas con discapacidades se benefician por igual. Pero estas desigualdades van más allá del sector del transporte. La Oficina Europea de Medio Ambiente habla de discriminación medioambiental. Muchas comunidades romaníes se ven obligadas a vivir en barrios segregados, asentamientos segregados donde también están expuestas a niveles más altos de degradación ambiental, contaminación química, contaminación del aire y falta de servicios ambientales. Por ejemplo, no se les proporciona agua limpia o servicios de recogida de residuos. El Pacto Verde Europeo es una oportunidad para eliminar esta discriminación. Pero la sociedad civil lamenta que el proyecto no integre de forma suficiente la igualdad en la implementación de una sociedad más sostenible. Ugambe tiurigambe serán de Kipuniyal y Angaja Maricana Catuña Kiptasina. Pasero Ulecaleja Estados Unidos, Angaja Macanjina, Caja que ha tratado cielos abiertos, Uñenchau y Toquit Jamisui, Ucumalija Malekiwa, Kurunecaleja, Yak Uñenchau Makipi, Rusia, Marcatpachu, Panecajani Munapquita, Catoquina, Chicanjas, y Ucumalija Malekiwa, Mistunica, Kuncanches, Kamato, Catoquita, y Tiunecaja Utkareki. Rusia también rehúsa ser vigilada desde el aire. La Cámara Alta del Parlamento de este país aprobó este miércoles su retirada del llamado Tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo internacional que permite a los firmantes realizar vuelos de vigilancia aérea sobre instalaciones militares. La decisión del Consejo de la Federación de Rusia no es otra cosa que una respuesta a la reciente confirmación de Estados Unidos de no volver a formar parte de este tratado. La administración Biden ratificaba la semana pasada la decisión tomada en noviembre por Donald Trump. Desde el punto de vista político, creo que es una señal importante de cómo se está derribando otro pilar del sistema de seguridad europeo de la posguerra fría, explica el analista Fabrice Potier. Pero desde el punto de vista operativo, lo cierto es que tanto Estados Unidos como Rusia tienen suficientes capacidades satelitales para poder vigilar los movimientos y las posiciones militares del otro. Firmado en 2002 por un total de 31 países, el Tratado de Cielos Abiertos nacía con la intención de fomentar una confianza entre Rusia y Occidente que en verdad ha sido prácticamente inexistente. La retirada de sus dos grandes socios deja ahora el futuro del tratado en el aire. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, freso, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán,
Escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, da guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Gambi te wini gambi seranda que boniñani al dubata marcando chispaya si hucampesa papa taca farmacias ilegales colla al janyutanaka acá ya kan walta una kunyan jechis hucampe supanaka ya jarinaka ya kapachahil khatayab chispa kuna imana usu colla ni anak tokit sa sino kanin chewani kauthi mai prewas kini khami takta una kunkan ches nya pas pa kinchiri nakata ukamata kan walta una campi khani chikan jesnyeta frente a la actitud de la Jefatura de Farmacias encabezada por la doctora Vivian Montalvo, Ibis Gamón y Esperanza Mamani. Hemos presentado una denuncia debido a incumplimiento de deberes y favorecimiento a particulares. ¿A qué se refiere? Ustedes se darán cuenta que en la ciudad del Alto las farmacias ilegales han crecido como hongos y esto es debido a la inactividad de estas personas. Nosotros hemos exigido su destitución inmediata. Apelamos a que el señor gobernador Santos Quispe retire a esa gente que es de la anterior gobernación, que ha hecho mucho daño a la población alteña. Nosotros nos hemos declarado en emergencia frente a las actitudes de estas autoridades. Recomendamos a la población alteña que cuando acuda a la farmacia, a cualquier farmacia, tiene el derecho de exigir que el profesional o la profesional tenga el carnet que acredite el ejercicio legal de la profesión. Justamente nosotros hemos denunciado que estos establecimientos ilegales son los responsables del agio y la especulación, entonces el trabajo de todas las instituciones tiene que estar dirigido a estas mal llamadas farmacias. En una tienda y le colocan un lateral que dice farmacia, la gente no conoce muy bien y la gente del Alto somos la mayoría humildes, entonces nosotros apelamos a que las autoridades actúen. No puede ser que porque el hecho de que es el Alto se considere una ciudad o no se considere ciudad. Nosotros hemos calculado entre 200 a 300 farmacias ilegales. Ugambi tu ni gambi saranda ki buniyani mai stokit khachuki go mai gan hasir masuk sangi ne ka mai phup akinchi ne karwas kini ka mai nakawne kung kanche apkhanyapa aka kimsire o la covid-19 uso por ingipanu kampe sut khanyapa ukampu nyaki pauna ka kamachi pokya una ka khamanaki ina sau kisis pa cuarentena ya ki punyinchu ne ka ya ki poruna kana ka kampiwa ya na aspa marca chiri ne karu sino kama tu pane ka mai phalaki. Bueno, le hemos dicho ya al alcalde varias veces concretamente y con el mayor respeto posible.
Entendemos que la economía, entendemos que el pan de cada día es importante, pero hoy día en los previos del brote máximo en La Paz de enfermedad, en un sistema que no tiene ni oxígeno suficiente, que no tiene personal suficiente, ni camas suficientes, ese sistema no puede darle tanta libertad al poblador. Tenemos que ir a restricciones más severas, restricciones en el transporte, restricciones en la circulación de personas, restricciones en evitar absolutamente toda actividad que no sea productiva. Debemos tomar las medidas más fuertes posibles porque no va a haber con qué sostener el ataque duro que viene estas semanas adelante en la tercera ola de enfermedad. Eso le hemos planteado, ojalá Dios quiera que lo entienda así la autoridad, el Ministerio de Salud y todos quienes tienen que ver con las decisiones de salud, porque no hay más salida, no tenemos vuelta. Ayer estuvimos en el hospital de turno, no tenemos condiciones, no hay un espacio para un paciente más. Hoy día, como estamos en pleno ascenso, ¿qué va a ser de La Paz cuando estemos en el pico de enfermedad? Esta enfermedad nos ha enseñado ya cómo enfrentarla y la forma de enfrentarla es evitar la propagación. El fin de semana yo debo quedarme en casa, debo estar en cuarentena. En las noches debo evitar ir a reuniones y peor todavía a reuniones ilegales que hay en todo el departamento, en toda la ciudad, donde se consume alcohol sin ningún cuidado, sin ninguna protección. Debo parar todo eso y no hay más salida. Restringir las noches, los fines de semana, quedarnos en casa todos y también aplicar que la policía y demás garantice que se cumplan estas tareas. No puede haber cuarentena sin control, sin sanciones, sin parar este descuido alto de la población. Es por eso que le ratificamos al alcalde a través de ustedes, con el mayor respeto. Presidente Arce Catacora, alcalde de La Paz, gobernador, tienen que parar la libertad que tiene la población. Por ahora debemos restringirnos, quedarnos en casa, cuarentena, quedarnos en casa en la noche, limitar la circulación de la población. De otra manera vamos a lamentar miles de muertos, más que en la primera y segunda en nuestro departamento de La Paz y en nuestro país. Ugampi iti unigampi israndi kebunian altupata market pacu gampi sanierki altupata market ha control sunya kipa unika ya si uso de barbijo unya kipa utokiru gampi smaya pho market ni kana askni kama aka pho unigampi jika jasip khanya pa ya makisa kunya kipa unika hut SWU ko khanti alhaski kuna imani ya neka ko tokina kana ukamata multa sobre campo khayantaki khani pokheri market ni karo. Sí, la Secretaría Municipal de Salud, Dirección de Salud, justamente con la Guardia Municipal, se está haciendo visita a los lugares de bastante afluencia, en este caso la Feria de Villa Dolores, haciendo la concientización del uso correcto del barbijo, ¿no? Y bueno, posteriormente, si no se van a cumplir el uso del barbijo, se va a coser con las sanciones correspondientes que el municipio ha aprobado en el caso de trabajo comunitario o el equivalente en 1.000 bolivianos en el caso de reincidencias. Bueno, principalmente en el tema del comercio, transporte, todos los sectores que tienen representantes, entes gremiales, se va a coordinar con sus representantes para que en caso de que se incidan, aparte de llamada de atención, se va a suspender sus actividades de trabajo, actividades de comercio y bueno, o el equivalente en 1.000 bolivianos. Si vuelven a reincidir en este caso, se va a coordinar para la suspensión de sus actividades laborales por 5 días o el equivalente en 5.000 bolivianos. Eso es lo que se va a hacer a partir de la fecha. Las personas que no estén cumpliendo con el uso adecuado y el uso del barbijo. Sí, se va a hacer diariamente estas actividades, se está coordinando con todas las unidades correspondientes de la Alcaldía del Alto para que se cumpla esta norma. Eso ya es una ley, no es una situación simplemente de concientización. Nuestra población tiene que tomar conciencia de que si no cumple esta medida de bioseguridad va a tener su sanción correspondiente. Caso contrario, pues no, la policía también nos está colaborando en estas actividades. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Yati unigampe jika segi buniyali al dupata mereka ha Colegio de Arquitectos suksangi naga ham tap khuma bra social utaya nya kampe ham tap kharigu kampe se nakau nek askini kama kun kenchenya vecinos markachina kan askipataki sapakata zona do koruputani siwa documentos sukane kampe chikenchenya taki inaki wa katramit sukane luratani haniyo kolkah mais kaniti pas pa markachina karusino akamatu paneka hayana tanya am tap kharaki. Lo que es la pandemia, más que todo en lo que es la reactivación económica, los recursos económicos. Es así que el Colegio de Arquitectos está realizando en sí 2 acciones importantes que queremos compartir con la población y a través de ustedes. Una de las primeras acciones es poder implementar un brazo social, que es un apoyo social a la población de escasos recursos, personas de la tercera edad que así lo requieran, lo que es el apoyo técnico en cuanto a los planos de lote, en sí lo que se necesita para poder sanear sus documentos de manera gratuita. Estamos invitándolos a toda la población para que puedan visitar nuestras instalaciones en Villa Dolores, calle 10, Juan Balsa, frente de la cancha Maracaná, todos los días viernes a partir del mediodía hasta las 4 de la tarde para esta atención gratuita, pero también estamos invitando a todas las juntas de vecinos para que ellos puedan apersonarse a nuestra institución y hacer una programación para que el Colegio de Arquitectos de la Ciudad del Alto, con todos sus profesionales legalmente establecidos, puedan visitar a sus zonas y también puedan brindar este asesoramiento también de manera gratuita. Pero también hemos visto que por esta falta económica, por esta reactivación, han ido proliferando lo que son arquitectos o falsos arquitectos que han estado de alguna manera estafando a la población. En estos últimos días nos han llegado demasiadas denuncias de esta índole. Es por eso también que nosotros como Colegio de Arquitectos de la Ciudad del Alto estamos tomando acciones al respecto. 2019 marani kurihamten walta unika hinjasoikana ko yasoy umrika sanaka tokitu kampisa diputado Renan Cabeza supaha mayre kiwa yata unika haskirihama kunkenche asnyapa sapakata pekinjiri nekaru kititi nakawaikanu kampisa ex-presidenta Anya Subamba yupanak tokiru ex-ministros markiripi nekarus kumarikyu tata unika kunkenche asnyapa ukamadak takpajan walta unika kanstas pa marca sansa sinu wakamatu paha mayre ki. Bueno, todos ellos son los mismos socios, de la misma juntucha vienen, ¿no? Son los herederos de los gobiernos neoliberales, los que le han desfalcado al país, los que le han dejado pobre al Estado boliviano, ¿no? Entonces van a defenderse y además formalmente, ¿quién ha designado a sus ministros en ese entonces de forma irregular? Ha sido pues Yanine Áñez,
¿no? Yanine Áñez es la responsable. Ahora, Doria Medina, él tiene intereses económicos en el país, por eso hace política, él sabe que nunca va a ganar en el país. No ha pasado el 5%, ¿no? Pero está involucrado en temas políticos porque el rato que él deje de hacer política no va a haber quien le defienda y tendrá que defenderse en la justicia. No tiene que responder por muchos daños económicos que al país le ha causado cuando él era ministro. ¿Se va a hacer las investigaciones? Y seguro que sí, porque hay una clase política que hace política porque quiere enriquecerse a costas del pueblo, a costas del Estado, robándole al pueblo boliviano. Han sido cómplices desde la preparación del golpe de Estado, porque no ha sido de un día para otro. Han venido permanentemente injuriando, calumniando, desprestigiando el gobierno del presidente Evo y hasta concretar el golpe de Estado. Y en los 9 meses lo que han hecho es robarle al Estado. Y estoy seguro que entre ellos se han distribuido, porque así así ha sido su práctica de esa clase política en los años 90. Todos los ministros tienen que ser investigados y tienen que rendirle cuentas a la justicia. Ese no ha sido en defensa de la democracia, ha sido una masacre, ha sido una matanza. Han ido a dispararle a un pueblo que solo estaba expresando su sentimiento y estaba haciendo uso de su derecho a la libre expresión. No, los ministros son cómplices de aquello y tienen que rendirle cuentas a la justicia. Ugampe justicia tokit palgasina ka opositores makipin ka maipro justicia maik esnya pa kuya so yumerkasan ugampe sut kenya pawa ma reestructuración ukawuk ambien aptani takpach kawune ka sinu paneka ha maipraki ugampe seguro kana ni waskini ha bina kawune utiti pas pa kinchi ne kata takpach taktawuni ka kungkenya se bot thia pata pasir pa kinchi ne takparda kamalaki chap kinchi ne tokirusa ayu kamatlaka takpach no altaune khanan jasis pa marikasan sinu kamata maipraki. ¿Será que los bolivianos creemos en la justicia? Seguramente algunos de ustedes y de los que nos están viendo han acudido a los estrados judiciales y lo que han visto es extorsión, corrupción e injusticia. Eso es lo que es el movimiento al socialismo. Hoy, por supuesto, están levantando el trofeo del imperio. Mientras la fiscalía, el fiscal del MAS, decía, le vamos a buscar por los 400 kilos de coca para activar el sello azul y extraditarlo al exministro Murillo. Mientras tanto, el FBI desde 2019 estaba investigando. Como está hoy detenido ya Murillo, están persiguiendo al portero, al jardinero, seguramente, y no me voy a equivocar, que algunos de los medios de comunicación también van a ser perseguidos porque le dieron nota a Murillo. Esa es la calidad y la clase de la justicia que tenemos en Bolivia. Es por eso que vamos a continuar firme y contundente. No estamos defendiendo personas, estamos defendiendo proceso, que exista un debido proceso, presunción de inocencia. Y otro tema más. No, señores diputados, senadores, digo, Lima, le hemos imputado por sedición y terrorismo, pero durante ese periodo de investigación puede cambiar y se hace solamente por incumplimiento de deberes. Imagínense la incoherencia que habla un ministro de la injusticia. Por eso vamos a ser firmes defensores de la justicia boliviana. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad. Como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ito unigam jika inta segi poniani kuriham te kuna kanu campisa ministro de Justicia pakinjaya kanenjana 2019 maran hanud khawaikanti fraude electoral sasina akatoqi tu campisa paz po position uksangiri makipine kama iphawas ki kauna kut esne pamarga staki antisano utkanya pasiwi tawune ka hakitine kati khaya maralakana fraude yang chune kam jika chua phana nyang kachasina marikasaro penak toqi tu khrekinya pau yatawune ka tu kamera kan stawune ka sasino kamata mai pharaki. Cuando la justicia no es independiente, cuando está sometida a su cuenta. La postura del ex ministro de Justicia, el señor Iván Lima, y dije ex ministro de Justicia porque hoy se ha convertido, hoy ha denigrado su investidura como ministro de Estado y se ha convertido en el abogado del fraude, en el defensor de Evo Morales y en el sepulturero de la justicia boliviana. El señor Iván Lima no ha sido capaz en esta Asamblea Legislativa de presentar una sola argumentación jurídica que fundamente las detenciones ilegales, porque en este país se violaron garantías constitucionales. Este país es un escándalo frente a la comunidad internacional que ha señalado repetidas oportunidades que en Bolivia la justicia no es independiente, que en Bolivia la justicia obedece al poder político de turno. Entonces, ¿de qué justicia habla o el ministro de Justicia o el presidente de nuestra Cámara de Diputados, que con tremenda desfachatez dice que están buscando justicia, cuando en Bolivia las investigaciones que hace el MAS tienen solamente una intencionalidad política: destruir al opositor, generar un relato hegemónico, nunca conocer la verdad histórica de los hechos? Tres incoherencias del MAS y del ministro Lima. Dijeron, por ejemplo, llamaron a la OEA para que haga una auditoría vinculante, y firmó Diego Pari y firmó Evo Morales a través de su canciller. Cuando no les gustó el resultado, ahora dicen que el señor Almagro y la OEA abusaron de la buena fe de Evo Morales. Imagínense tremendas cosas que están diciendo, y que la OEA provocó la violencia en Bolivia. Esto para vejera sutene untata merkais algeri markachina kahu campesa gayo que usted según campi igual tu pata mercat makatoya phana chukiego marka kama mai phwa gobierno sangina campi aski inchuni utkanya pane khaya kuna iman hanol taune kuna kana makibo iche hakal hahu tokina sino kamatu pane gahu nyinche pareki. Bien claro dice la Ley General del Trabajo, la Ley General de la Aduana, bien claro dice en su artículo 4, donde en las zonas primarias sí tiene la obligación de poder decomisar, pero en las zonas secundarias no. En este caso,
Aquí en la 16 de julio ha sido zona secundaria, lamentablemente no sé cómo ha actuado en esa función, no sé si tienen conocimiento de estas normas. Exactamente, nos hemos socializado, estamos solamente dirigentes, entonces estamos saliendo para dar que nosotros estamos unidos. Posteriormente ya habrá una organización más masiva para que todas las bases bajen. En este momento solamente estamos dirigentes. Ninguna. Nosotros queremos que nos abra el espacio para poder tener una audiencia y dé una solución a nuestro sector, porque hay un compromiso que no ha cumplido hasta el día de hoy en este momento. Estratégicamente vamos a manejar esa situación, ya que el gobierno nos quiere siempre dividir, nos quiere pelear entre nosotros, entonces eso lo vamos a tomar estratégicamente. Ellos manejan un monto de 1.500 fardos, pero no esa es la real. La real es otra, porque no muestran en esos decomisos los bolsones. Otros tipos de artículos, no muestra, solamente muestra lo de los fardos. ¿Y qué es los demás bolsones, compañeros? Mucho más, no le podemos en este momento dar montos exactos, pero es mucho más. Ito winagampi saranda kibuniyani ma istokit khayayok sakina ka kuna kana tasu winagampi kuna imana khanwal to winagampi ujikan jasip khalagi santos kisbe bana ani as bahaw sayata pata pas pa gobernación pekincha utokina kampisa utispaya siwa grupos de choque y kay hanas ku kichoni kunya incheraktis pa kama tasu uthipa na sasinwa akamata yati aparaki. Mire, anoche cuando estábamos en la huelga, cuando estaban mejor dicho nuestros compañeros en la huelga, es donde de manera muy violenta se los ha desalojado del lugar que habíamos alquilado. ¿Se han desalojado? Suponemos que son grupos pagados. ¿No son comerciantes? Había presencia de comerciantes, pero no han sido ellos quienes han provocado estos desmanes, ¿no? Más bien ellos estaban precautelando sus lugares de trabajo, de venta. Han sido grupos pagados violentos. Entonces nosotros vamos a tomar medidas de hecho al respecto de tipo penal. Vamos a coordinar con la policía para que nos pueda proporcionar las imágenes. Y es más, cabe mencionar de que cuando queríamos reinstaurar nuestra huelga, ha venido otro grupo de 30 personas donde a todos los compañeros los han apedreado, los han pegado. Tenemos 2 hospitalizados en el Hospital del Norte. ¿Han sufrido agresión? Agresiones de la manera más brutal. Tenemos hospitalizados, ¿no? Vamos a esperar el informe médico para poder tomar medidas de hecho. Estamos convocando a nivel provincial, departamental y nacional a todos los bloques que han trabajado por este proyecto que es Jayaya. Entonces vamos a organizarnos y vamos a darles a conocer las determinaciones que tomemos a partir del día de mañana. Santos, no nos vas a debilitar, manda a todos los grupos de choque que quieras. Nos vamos a fortalecer más aún, nos estamos organizando y vas a ver de que Jayaya no son 30 personas como tú has mencionado, 30 o 40 personas. Jayaya está a nivel nacional. Jayaya ha recibido el apoyo a nivel departamental y provincial para que tú nos traiciones en el mejor momento. No te ha gustado que nosotros queramos incluir gente profesional. Al contrario, tú te has metido gente de la antigua derecha como el MNR, del MTS y Pambol. Ahí podemos ver toda la traición que tú has cometido ante el pueblo paseño. Ito winagampi saranda kibuniyani ukampisa ma istokit Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen uksangina ka haltu pata markana aguru nakal katunta wa parikiwa kimsa nyanka chiri markachi nakaru panaka khanwal tauna kambi chikenche hispana paspa markachi nakaru nyanka chasina kuna imana luta segura kamsa sinwa kamate tiap kham tapku kampi yet khatawina kampi makipayanya. Ha sido aprendida una persona de sexo femenino en circunstancias en las que esta persona se estaba dando a la fuga y estaba en compañía de 2 menores de edad. Asimismo, a esta persona de sexo femenino de 25 años de edad que cuenta con antecedentes policiales, en la requisa personal se ha podido colectar una serie de indicios consistentes en cédulas de identidad, carnets de identidad extranjeros, documentos, facturas, boletas de pago, chips de teléfonos, carcasas de teléfonos que no ha sabido explicar la procedencia y la tenencia en ese momento. Conforme antecedentes de esta persona y deducciones lógicas policiales, esta persona sería una de las personas que estaría receptando de los robos, atracos que se realizaban acá en la zona 12 de octubre. En tal sentido, ha sido aprehendido junto con estos 2 menores y los 2 menores han sido remitidos a la División de Delitos contra los Menores
para que sigan un proceso especial conforme a la ley del menor. Asimismo, de esta persona se ha podido colectar tabletas, al parecer, por la apariencia, serían somníferos utilizados por esta persona para, lógicamente, dejar inconscientes a sus víctimas y apoderarse de sus objetos de valor. Es así que con estos antecedentes ha sido remitido al Ministerio Público por los delitos de atentados a la salud, refiriéndose a las pastillas encontradas en el poder de esta persona. Asimismo, por el delito de receptación, porque se han encontrado varios objetos que no le corresponden a esta persona, tales como las cédulas de identidad, facturas, boletas de pago y todo, que creemos que estos documentos y estos objetos son de sus víctimas, que a través de estos medios de comunicación convocamos a que se apersonen para que puedan sentar denuncia. Asimismo, ha sido imputado por el delito de robo agravado, quien esta persona ya en audiencia de medidas cautelares ha sido, conforme determinación del juzgado correspondiente de turno, ha sido remitido con detención preventiva al penal de Obrajes por el lapso de 6 meses. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El sabor que más te gusta, La Cascada lo tiene. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. 8 refrescantes sabores, 4 diferentes presentaciones. Durazno, piña, pomelo, fresa, guaraná, papaya, mandarina y lima, limón. Cascada Sabores, porque primero está lo nuestro. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ukamato maikutin pekaluana yete unikan pijika sawitan hila kuyakana kuniham titek kayu kamari kama utuk teo hari knyane khutiru kichwano ku tanitas kanu kampe yak yete unikan pe humale kampe jika tasnyataki.
El programa ampliado de inmunización confirma que quedan 432.000 vacunas anti-COVID en todo el país. Se espera la llegada de un lote de 1 millón de dosis hasta mediados de junio. En Santa Cruz se acaban las vacunas y familiares bloquean la avenida G77 por falta de oxígeno. Solo quedan 18.000 vacunas de las primeras dosis, motivo por el que se redujo los puntos de vacunación y la falta de oxígeno provocó protestas de la población. A Zamora da positivo a COVID-19 y suspende su viaje a México. El expresidente indicó que se encuentra asintomático, que mantendrá los cuidados necesarios para precautelar su salud. Exalcaldesa de Santa Cruz es citada a declarar ante la Fiscalía por delitos denunciados en su contra. Angélica Sosa fue citada a declarar ante el Ministerio Público este lunes 14 de junio por una denuncia en su contra referida a los presuntos delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, nombramiento ilegal y falsedad material e ideológica. Senador del MAS pide que Camacho y Doria Medina sean convocados a declarar por el caso Golpe. Leonardo Loza insistió en que todos deben ser convocados a declarar en el marco de las investigaciones. Padrastro obligaba a su hijastra a meterse desnuda en su cama. Un hombre de 33 años abusaba sexualmente de su hijastra desde que tenía 7 años. El acusado aprovechaba la ausencia de la madre para cometer el delito y ahora la víctima tiene 16 años de edad. En Potosí, mujer mata a su hijo a minutos de haber nacido. Una mujer que mató a su hijo asfixiándolo fue enviada a la cárcel por 30 años. La madre habría tomado la determinación aparentemente por problemas sentimentales con su pareja. Internet Tigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamalaki la cascada orgullosamente boliviana Uxankirinakana y Yanaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.